8:32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aleluya. La Biblia enseña que Jesús vino a predicar el evangelio de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, la palabra ser libre significa soltar, dejar, despegarse, esforzarse contra todo lo que se apega. La Biblia enseña en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El concepto libertad, como lo tenemos como seres humanos, es muy valorado entre los seres humanos. Y hablamos de libertad, hablamos a veces que estamos atados. Solo en Jesús podemos tener la libertad. Hay mucha atadura que el ser humano tiene. Por eso Cristo dijo en Romanos 3:23, la palabra de Dios, Cristo, porque la paga del pecado es que por cuanto todo pecado están que apartados, separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo, es vida en Cristo Jesús. Eso lo enseña la palabra. Una de las cosas que el hombre siempre ha querido tener es la libertad. La libertad fue tan hermosa porque Dios hizo al hombre cuando lo creó en el huerto del Edén, lo creó para ser libre. Si nos preguntamos, nadie quiere estar sujetados a cosas que quieran dominar. Cuando Dios crea al hombre, el hombre pierde 7 factores fundamentales en el huerto del Edén. Pierde la vida eterna, pierde la autoridad, pierde la visión que tenía con Dios, la comunicación, su relación. El hombre pierde la vida eterna. El hombre pierde la economía más grande y estable que podía tener el ser humano. El hombre era el empresario más próspero. ¡Wow! Alguien tiene que entender esta palabra. El empresario más próspero de la época era el primer Adán, porque Dios lo hizo rico. El hombre fue hecho rico. El hombre fue hecho próspero. El primer Adán no tenía necesidad de nada. Sin embargo, cuando el hombre cae, peca, desobedece, el hombre cae en la mínima pobreza. El hombre cae y pierde la autoridad, no sobre el humano. La autoridad que Dios le da a Adán fue de lo creado. ¿Alguien me puede entender? Dígame amén. La autoridad de Adán fue sobre lo creado. No fue sobre el hombre, ni sobre la mujer. Fue todas las cosas creadas. El hombre iba a tener dominio y autoridad, y también lo perdió. Cuando el hombre conoce el pecado, el hombre era feliz y conoció la infelicidad. El hombre era alegre y conoció la tristeza. El hombre conoció lo que era el homicidio, porque el primer homicidio son 2 hermanos que conocieron el amor de Dios. Sin embargo, el hombre cayó en la esclavitud del pecado. Por eso, cuando al hombre le hablan de libertad, se entiende ser libre. El hombre anhela lo que es la libertad. Pero hoy, sin embargo, vamos a hablar de 7 pasos por el cual el hombre entiende que está libre. Pero yo le digo a la luz de la palabra que aún está atado. La libertad que yo te hablo no está en tu casa. La libertad que te hablo es una libertad espiritual. Alguien tiene que decir al suelo. Cuando nosotros
aceptamos a Jesús, entendemos que nosotros éramos atados al pecado. Hay personas atadas en la homosexualidad. Hay personas atadas en la droga. Otros en el sicario. Otros narcotráfico. Otros haciendo el pecado. Muchas cosas el hombre está atado. Porque el hombre perdió todo el derecho de estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, la libertad viene por causa de Cristo. Cuando Él llega a la cruz del Calvario, toda la humanidad, toda, no puede librarse. ¿Por qué? Porque lo único que la manifestación de la libertad solamente Cristo la da al hombre. Nadie puede ser libre fuera de Cristo. Nadie puede ser libre fuera de Cristo. Por eso todo lo que estamos somos pecadores arrepentidos. Porque el Señor con nosotros ha estado en los momentos determinantes de la vida. Libertad es soltar. Libertad es dejar. Y si hablamos de soltar, es algo que teníamos o algo que nos ataba. Dejar es algo, dejarlo atrás y empezar una vida nueva. Es algo de despegarse. Libertad es despegarse, alejarme. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la libertad. Sin embargo, primer paso que Cristo hace para que nosotros entremos en el razonamiento de lo que Él nos ofrece por la libertad, de la condenación y culpa de pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos son culpables. Cristo nos llamó así. Ustedes son culpables. Y éramos culpables. Y la humanidad ha sido culpable. Lo que ha hecho que la ira de Dios se manifieste con los hombres es nuestra culpabilidad, nuestro comportamiento. Todos estábamos atados. Uno está atado y otros han soltado y han dejado y se han despegado del pecado. Pero hay otros que están atados. Nosotros estábamos atados a nuestro pecado. Usted sabe de dónde Dios lo sacó. Y usted sabe de dónde Dios todavía no lo ha sacado. Porque usted no ha aprendido a depositar su carga sobre Él. Sin embargo, Dios hace el primer paso fundamental que nadie puede obtener: la libertad. Por eso la Biblia dice en 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Y el abogado que tenemos se llama Jesucristo. El que fue a una corte ante un juez llamado Dios y defender nuestra causa. Y la primera causa que Él implementa y establece: la condenación para la humanidad. Hay un segundo paso. Y el segundo paso: yo voy a ser el segundo canal que ellos puedan ser libres. Isaías 53, ¿qué dice? Jesús llevó, Isaías profetiza años atrás, diciendo: la condenación que tenemos desde el principio va a aparecer uno llamado Jesús. En Isaías 53, Jesús llevó toda nuestra culpa a la cruz. Al aceptar a Jesús, nosotros somos libres de la condenación perpetua y eterna. Alguien tiene que decir: al suelo. A su nombre. Amado, donde un juez le da el martillo al Minjeti y le dice: condenado
cadena perpetua. Ese éramos nosotros. Sin embargo, Cristo, ¿qué dice? Hay una segunda vía. ¿Quién quiere este abogado? Hoy contaba que se oraba por alguien que cayó preso y se le iba a cantar 70 años de cárcel. Y las oraciones que se comenzó a interceder y a orar solamente se llevó a 1 año y 6 meses, porque Dios se glorificó. Cuando tenemos un buen abogado, donde estaba que el juez dijo condenación eterna y perpetua, o sea que no había esperanza de nada. Pero apareció uno en Romanos 8:1 que dice: lo que está en Cristo, la palabra verdad es certeza. Oiga bien, lo que están en Cristo, Romanos 8:1, no hay ahora pues ninguna condenación. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino andan por el Espíritu haciendo la voluntad del Padre. Alguien tiene que decir amén. Primer paso: Dios se encarga que la condenación que había sobre la humanidad. Hay otro paso, y fue su muerte. Él es la vía, Él es el canal, y Él es la bendición. Segundo paso: Dios elimina el pecado, quitándole el dominio al pecado. El pecado se había empoderado tanto de la humanidad que el pecado condenó fuertemente a la humanidad. No tuvo misericordia. Lo único que dijo el pecado fue lo siguiente: condenación perpetua para ellos. El pecado tenía dominio absoluto de la humanidad. Sin embargo, al aparecer Cristo, Gálatas 5:16, la oscuridad del pecado dominaba la humanidad. Al llegar, Dios mío, pero al llegar Jesús, aleluya, a la cruz del Calvario, somos perdonados por nuestro pecado, sin importar lo que tú hagas, sin importar lo que no hagas. Cristo llegó a la cruz del Calvario para decirle a la muerte, al dominio que tenía el pecado sobre la humanidad, controlaba. Por eso Cristo dice: conoceréis la verdad. Por eso Cristo dice: conoceréis la certera verdad, y la verdad soy yo, y ustedes van a ser libres. La oscuridad. Por eso la Biblia dice, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio no le resplandezca. La oscuridad del pecado dominaba fuertemente. Sin embargo, llegó el dador de la vida, su nombre es Jesús, porque Él fue a la cruz. Por eso, gracias al cambio que Cristo hizo, aleluya, no tenemos nunca con qué pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros, amado. Gracias al cambio, tomamos las decisiones correctas de buscar a Dios. Amado, la sociedad te puede rechazar por lo que sea, pero hoy yo te digo, si busca a Cristo no te va a rechazar jamás. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Alguien tiene que decir amén, Hilario. Hilario, al suelo. Y nos trasladó, oiga, amado, Colosenses capítulo 1, Lourdes, gózate, versos 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Oiga bien. Y nos trasladó al reino, a su reino amado. Hijo que quisiéramos ser.
y tenemos una redención en el perdón de nuestro pecado. Amado, nosotros no somos cualquier cosa. Dios te ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Dígaselo a otro. Nosotros somos nueva criatura, porque así lo declara la Escritura. A través de la muerte de Jesús, Él le quitó el dominio al pecado. Gózate su nirda. Somos libres por su palabra. Tercer punto, cuando conocemos a Jesucristo como la verdad, y es de la muerte eterna. Génesis capítulo 2, verso del 15 en adelante, Dios le dice al hombre: no coma del fruto del bien y del mal, el día que coma morirá. Por eso la Biblia establece en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una vez y después de esto el juicio. El hombre estaba diseñado para vivir la eternidad. Sin embargo, por pecar, el hombre perdió la vida eterna. El primer Adán pierde la vida eterna, pero Cristo no se queda ahí. La muerte se había dominado del hombre. ¿Cuál era? Lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga, ¿qué es? Muerte. Del pecado es muerte. Pero en Cristo tenemos un regalo que nosotros no nos merecíamos. Tenerlo. Ya nuestra alma vivirá con Cristo en una eternidad. ¿Qué dice la Biblia? En Juan capítulo 5, verso 24. El que oye mi palabra y la guarda, ¿qué tiene? Vida eterna. Por eso la Biblia dice en Mateo 10:28, no temas a lo que matan el cuerpo, más temes a lo que matan el alma. Lo que matan el cuerpo no tienen potestad de quitarte el cuerpo, pero el alma jamás. Ese es el tercer paso. Dios venció la muerte. Por eso es que la muerte estaba tomando dominio. La palabra de Dios dice en Efesios: y Él bajó a las profundidades del infierno y le quitó la llave a la muerte, para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 11. El que cree en mí, 11:25. Oye, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie en Cristo está muerto, porque Cristo es el dueño de la llave de la vida. ¡Al suelo! Cuarto punto, amado. Cuarto paso de Jesús. Cuando el hombre peca, ¿qué pasa? Entra en pánico, entra en pavor, entra en miedo. Por eso, cuando Dios llama a Adán, capítulo 3, verso 9 de Génesis, la Biblia dice: Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán le respondió: oí tu voz. O sea, estoy claro que tú me llamas. Yo estoy consciente, pero tuve miedo y me escondí. El pecado te lleva a tener miedo. El pecado te lleva a tener vergüenza. ¿Sabes para qué? Para que no te acerques a Dios. A veces nos preguntamos: ¿cómo un hombre tan malo, cómo un hombre tal cosa, puede Dios hacerle caso? ¿O Dios podrá perdonarme? Yo te digo a ti, sí, Dios te perdona. La Biblia enseña, Salmo 34, verso 4, para aquellos que quieren buscar a Dios: busqué a Jehová, Él me libró de todo ¿qué? Mis temores. Cuando nos buscamos a Dios, cuando entendemos a Dios y vamos a su presencia, el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos sella como propiedad de Cristo.
Segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de dominio fuerte, de valentía, coraje. Cuando usted haga lo que haga, no le tema miedo a Dios. Busca a Dios en ayuno y oración. Wow. Busca a Dios. Ama a Dios. No tema, no tenga miedo. Él te escucha. Este poco clamor, este pobre clamor, yo lo hice al Señor. Yo lo hice y Él me oyó. Quinto punto, quinto paso de la ira de Dios. Dios estaba molesto con la humanidad al caer el primer Adán. Sin embargo, Romanos 5:9, y ahora hemos sido justificados por su sangre. Por medio de Él seremos salvos y no castigados. Pero los que buscan a Cristo, los que buscamos a Cristo, nos libramos de la ira venidera del Dios Padre. La ira de Dios se manifestará sobre los hijos de inicuo de pecado. Pero el que conoce la verdad, o sea, el que conoce al Señor, la ira de Dios no le va a caer, porque Dios está con él. La Biblia habla de la ira de Dios en Sofonía, capítulo 1, versos 14 y 18. Ahí usted va a ver la ira de Dios fuerte. Oiga bien, Isaías 22:5. Este día Dios juzgará el pecado de todos seres humanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. En aquel día Dios va a reconocer la obra que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí al suelo. Alguien tiene que decir al suelo a esto, amado. En aquel día, cuando nos veamos frente al Dios omnipotente, cuando Él dice que toda rodilla se va a doblegar, Él va a reconocer la obra de Cristo en la cruz. El remanente que sigue a Cristo, Dios lo reconocerá en aquel día. Por eso la Biblia dice: si tú me confiesas delante de los hombres que eres seguidor mío, yo te voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Al suelo! Dios mío, qué esperanza. Oiga bien, amado. Cuidado con que si usted es evangélico o iglesia, usted tiene que ser sincero, honesto ante Dios y los hombres, caminar como hombre y mujer de Dios. Me han dejado solo. Sexto paso que el Señor le quita al pecado, porque Él lo vence. Él dice: si tú vienes a mí, viene conmigo. Intenta de ganar la salvación. Tú tienes que hacer el intento. Si tú entras al evangelio y te descarrías, vuelve y entra. Romanos 10:4 dice la Biblia: Cristo es el fin de la ley para todo el que en Él cree. Cristo es el fin. En Él se cumplen todas las leyes. Todo. Todas las cosas. Él es el fin de todo. El que viene a Él se gana la vida eterna. La obra de Jesús en la cruz es perfecta. Solo a través de Cristo recibimos la justificación de Dios. Amado, entiéndalo. Recibimos la justificación de Dios. ¡Qué lindo es Dios!
hombre, séptimo paso. Ahora nos quedamos en el 6, volvemos. Usted tiene que ganarse la salvación. Cristo es el cumplimiento de todo. Yo te voy a hacer una pregunta simple. Si un hijo estudia medicina, se gradúa como doctor, pero quien lo mandó a la universidad fue su madre o su padre. Vamos a poner el padre. El padre es un padre soltero, crió a su hijo, pagó la universidad y lo mandó a estudiar. El hijo se gradúa y usted quiere una receta. ¿Quién le daría la receta a usted? ¿El padre o el hijo? ¡Al suelo! El padre pagó la universidad, pero el padre no estudió en la universidad. El padre no sabe de medicina. Entonces, aquí viene el secreto. Quien justifica el fin de toda la ley es Cristo. Quien muere por ti es Cristo. Quien intercede por ti es Cristo. Quien perdona tu pecado es Cristo. Quien te restaura es Cristo. Quien te hace nuevo es Cristo. Solamente Cristo. Solamente Emmanuel. Solo Él. Él fue que padeció en el momento difícil de la vida. Él fue que cargó la cruz. Él fue que cayeron su lastigazo. A Él fue que lo bofetearon y le pusieron una corona de espina. A Él fue que le hirieron el costado. Y a Él fue que lo desnudaron ante todo. Fue a Cristo. Entonces, busca a Cristo. ¡Al suelo! Séptimo paso. Dios se había separado de la humanidad. Porque el hombre había pecado y el primer Adán había fallado. Acerquémonos a la presencia de Dios. Había una división. Necesitábamos antes un sacerdote, alguien que intercediera. Sin embargo, el séptimo paso, Cristo al morir, y me dice en su palabra, por conocer la verdad, la certeza, la seguridad. Hebreos 10:19. Mediante la sangre de Jesús tenemos nosotros plena libertad de entrar al lugar santísimo, al suelo. Dios mío, ¿qué es esto? A través de su sangre. Oiga lo que dice Hebreo 10:19. A través de su sangre, mediante Jesús, tenemos entrada al lugar santísimo. O sea, que yo entro para hablar con Dios. Yo entro para dialogar con Dios. Yo entro para conversar con Dios. Oye, amado, qué privilegio. Qué hermoso cuando Cristo se manifiesta. Por eso que nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días a través de su Hijo Jesús por entregarlo y dárnoslo. Gracias de Jesús, que la relación que estaba dividida entre el Padre, entre Dios y la humanidad, tú fuiste el canal de bendición. Tú eres el canal de la solución. Gracias, Padre. Dile gracias, Señor. Díselo, díselo. Gracias, Señor. Díselo, gracias, Señor. Te damos gracias. A hombres y a mujeres están los 7 pasos. Tú tienes que entender, buscar a Dios. Él venció todo lo que a Él se le oponía. Él lo venció todo. Digámosle a otros, anunciémosle a otros
que busquen a Cristo. Y nosotros como iglesia no nos cansaremos de decir que Cristo nos hace libre. Libre del pecado. Libre de todo a través de su muerte en la cruz. Y termino con esta frase. La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensábamos que íbamos a ser. Vuelvo a repetir. La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. ¡Wow! Alguien tiene que escribir esto. Alguien tiene que propagar, anunciar estas palabras, verdades certeras de la palabra de Dios. La libertad, lo voy a decir al paso, la libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensábamos que seríamos al suelo. Usted nunca pensó ser lo que Cristo ha hecho con tu vida. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Conocer las oportunidades que Cristo te regala. Que el Dios del cielo te prospere. Que el Dios del cielo ensanche tu territorio. Aunque otros te acusen y te señalen, Cristo apuesta a ti. Aunque otros no crean en ti, aunque otros digan que tú no sirves, Cristo te dice, tú sí sirves, porque tú eres hecho a imagen y semejanza mía. Firma Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Guárdanos, cúbrenos, santifícanos en tu palabra.